A ver, alumnos, continuamos con la clase. Muy bien. Ahora vamos a comenzar ya a ver el tema del diseño vertical de nuestra carretera. Vamos a comenzar a ver los conceptos que rigen el diseño vertical, ¿no? De nuestro tramo. Para eso vamos a hablar del perfil longitudinal. ¿De acuerdo? El perfil longitudinal, como le dije en un momento, es la representación, ¿no? Vertical de nuestra carretera, en donde vamos a tener en el eje horizontal las progresivas, ¿de acuerdo? Las progresivas, en el sentido en el que estamos diseñando, ¿no? Es decir, aquí va a estar la progresiva cero o la progresiva inicial, y aquí va a estar la progresiva final, ¿no? La progresiva final. Luego, en el eje vertical, pues van a estar las cotas, ¿no? Las cotas según nuestras curvas de nivel, ¿de acuerdo? Ahora, lo que se representa es, uno, el terreno natural, ¿no? Esta línea de color negro, lo que ustedes ven es el terreno natural. Y la línea de color rojo, ¿no? Es la rasante o subrasante, porque hay diseños en los que, bueno, diseñadores, ¿no? Que trazan o grafican la subrasante, hay algunos que grafican la rasante, eso ya es de acuerdo a cada diseñador, pero que esa representa pues ya el perfil de nuestra carretera, ¿de acuerdo? Esa línea roja representa la geometría que va a tener el- la carretera. Entonces, nosotros en planta estamos diseñando el alineamiento, ¿verdad? Tramos rectas, tramos curvas, tramos rectos, tramos curvas, ya. Todos estos están sobre la planta, sobre las curvas de nivel. Cada progresiva, cada estaca, ¿no? Va a tener una determinada cota. Entonces, cada progresiva va a tener una cota, ¿no? Una cota, y luego se va formando el perfil del terreno. Una vez que tengamos el perfil del terreno, vamos a comenzar a diseñar justamente esta rasante, que es nuestro perfil de nuestro eje, ¿no? Es el diseño vertical de nuestro eje. Este, esta, esta, este perfil, ¿no? de nuestra carretera corresponde a un diseño, corresponde a seguir parámetros de diseño, ¿de acuerdo? Este perfil está compuesto por tramos también rectos y tramos curvas, así como el perfil horizontal. En este caso, los tramos rectos son las pendientes, ¿no? Son las pendientes, estamos en pendiente, ya sean pendientes positivas en este sentido, pendientes negativas si baja, en el sentido de nuestro diseño, ¿no? Y estos tramos tangentes, tramos rectos van a estar unidos por curvas, curvas verticales, que a diferencia de las curvas horizontales, ¿no? Son curvas parabólicas, no son curvas circulares, sino son curvas parabólicas. ¿De acuerdo? Entonces, ya dejamos atrás el diseño en planta, ahora estamos ya viendo el diseño vertical. El perfil longitudinal está conformado por la rasante, ¿no? ¿Qué es la rasante? La rasante, pues, es digamos, la línea, ¿no? Es la gráfica que nos muestra la superficie, tanto final, que podría ser, o sea, la rasante es la superficie final de nuestra carretera, ¿no? Estos son tramos rectos, tramos curvas ya en perfil, ¿no? No en planta, estamos hablando de perfil no final. Nos muestra, pues, si esta es nuestra sección de nuestra carretera, la rasante es el nivel
de rasante es el nivel de piso terminado de nuestra carretera, es decir, la superficie, ¿no? de rodadura, la cota de la superficie de rodadura. Si hablamos de subrasante, hablamos de la cota del terreno donde se apoya este pavimento, ¿no? La estructura del pavimento. Ese es el nivel de subrasante. Por eso decía, algunos usan como diseño, como perfil, ¿no? de diseño el nivel de subrasante y otros usan como el perfil de diseño la rasante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que algunos quieren mostrar hasta dónde se tiene que cortar o rellenar, ¿no? Para llegar a este nivel de subrasante. Otros muestran ya la cota terminada, ¿no? Es el nivel ya terminado de nuestra carretera, que es el nivel de rasante. ¿Cuál se usa más? Pues el nivel de rasante, ¿no? El nivel de rasante es lo que uno usa por lo general. Eh, entonces la rasante está constituida, dice, por rectas que, ¿no? Rectas enlazadas por arcos verticales parabólicos, ¿no? Por eso decimos que las curvas verticales en nuestro diseño vertical son parábolas, no son curvas circulares, ¿ya? Para fines de proyecto, ¿no? El sentido de las pendientes se define según el avance del kilometraje, ¿no? Entonces decimos que si mi kilometraje avanza en este sentido, acá están las cotas, si yo tengo pendientes ascendentes, es decir, cotas de menor a mayor, voy a tener pendientes positivas. Si tengo un tramo recto en donde paso de una cota mayor a una cota menor, diré que estoy en una pendiente negativa. ¿De acuerdo? En el sentido de circulación. Y tercero, ¿no? El alineamiento vertical deberá permitir la operación ininterrumpida de los vehículos, tratando de conservar la misma velocidad de diseño en la mayor longitud de la carretera posible. Lo que nos están diciendo de alguna manera la DG 2018 es que nosotros debemos adoptar un diseño adecuado en el cual se garantice, ¿no? Que un vehículo se traslade a la velocidad de diseño en la mayor longitud posible. Y para eso, pues, debemos otorgarle ciertas características a nuestro diseño que están en función justamente a los parámetros de diseño del perfil longitudinal de nuestra carretera, lo que vamos a ver en este capítulo. Las curvas verticales entre dos pendientes sucesivas, permiten, dice, lograr una transición paulatina entre pendientes de distintas magnitudes. Por ejemplo, tenemos esta pendiente positiva y esta pendiente negativa. Aquí vamos a otorgar, bueno, a diseñar, perdón, una curva vertical, ¿no? Una curva vertical que que haga, ¿no? Que un vehículo pase de una pendiente positiva, en este caso a una pendiente negativa, de manera gradual, ¿no? De manera gradual, eliminando el quiebre de la rasante. Miren, esta es la rasante, son las rectas de color rojo. O sea, el vehículo no va a pasar por este quiebre, entonces es impensado, ¿no? Pretender eso. Lo tiene que hacer de manera gradual y para eso se diseña una curva vertical que tiene una longitud adecuada, ¿no? De tal manera que este vehículo pues paulatinamente va cambiando, ¿no? De pendiente, pasando de una pendiente positiva a una pendiente negativa. Pero también puede pasar de una pendiente positiva, por ejemplo, a otra pendiente positiva de mayor grado, ¿no? Entonces aquí también podemos nosotros diseñar una curva vertical, ¿no? Una curva vertical. Cuando pasamos también de una pendiente negativa menor a una pendiente negativa mayor, se forma una curva vertical. Entonces aquí también necesitamos diseñar una curva vertical que permita ese paso gradual, ¿no? De una pendiente negativa a otra pendiente negativa mayor. ¿De acuerdo?
Dice, el adecuado diseño de ella se refiere a las curvas verticales, ¿no? Asegura las distancias de visibilidad requerida para el proyecto. Entonces, estas curvas verticales también se van a diseñar en función a las distancias de visibilidades. En este caso, ¿cuál es la distancia mínima de visibilidad que debe tener nuestras carreteras? O sea, en el diseño, ya sea horizontal y vertical. ¿Cuál sería? ¿La distancia de visibilidad de parada o de adelantamiento? ¿Cuál es la distancia de visibilidad mínima requerida? ¿Mm? Es creo distancia de visibilidad de parada, ingeniero. Claro, la distancia de visibilidad de parada es la mínima requerida a lo largo de nuestro tramo. Cuando nosotros queremos darle esa propiedad, ¿no? A esa característica, ¿no? A nuestra carretera, de que tenga visibilidades, ¿no? En esos tramos complicados, ¿no? Conflictivos, nosotros debemos eh, definirlo en base a la distancia de visibilidad de parada, que es la mínima distancia, ¿no? Entonces, las curvas verticales se diseñan también con la distancia de visibilidad de parada, pero también se pueden diseñar con la distancia de visibilidad de adelantamiento, y lo vamos a ver en su momento. ¿Cuál, con cuál se obtienen las longitudes adecuadas, ¿no? Para un diseño? ¿Estamos? El sistema de cotas del proyecto, ¿no? Estará referido y enlazado con los BMs de nivelación del Instituto Geográfico Nacional. Nosotros, para lo que es el diseño vertical, lo que usamos son cotas oficiales, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un poblado cerca o una ciudad cerca a nuestro proyecto que tenga una cota oficial. Si tienes esa cota oficial, lo que haces es trasladas esa cota hasta el punto de inicio de tu proyecto. Y no solamente hasta el inicio, ¿no? Sino la vas trasladando a lo largo de tu tramo, de tal manera de ir colocando cada cierto tramo BMs, ¿no? Que de acuerdo ya a los requerimientos del proyecto, ¿no? De elaboración del expediente, nos pueden decir que dejemos BMs cada 5 kilómetros, cada 10 kilómetros, pero BMs enlazados, ¿no? A lo que es la red de BMs del Instituto Nacional Geográfico. ¿De acuerdo? Importante, ¿no? Como todo diseño de carretera dice, el perfil longitudinal está controlado principalmente por la topografía. Es decir, si nuestro perfil va a estar ceñido, ¿no? A la topografía. Por ejemplo, la topografía puede ser esta, ¿no? Esta, ¿no? Entonces nosotros, de alguna manera, nos vamos a ceñir a la topografía en cuanto a nuestro diseño del perfil vertical. ¿De acuerdo? También va a estar en base al alineamiento horizontal. Debe haber una concordancia entre el alineamiento horizontal y vertical. Las distancias de visibilidad, justamente decimos que para los diseños de las curvas verticales no debemos estar sujetos a la distancia mínima de diseño de visibilidad, ¿no? En este caso la distancia de visibilidad de parada. La velocidad de diseño, que es un parámetro importante, ¿no? En todo momento. La seguridad, justamente en base a la distancia de visibilidad de parada, vamos a tener digamos, otorgarle esa seguridad, ¿no? En cuanto a la circulación del vehículo a la velocidad de diseño. Cuando nosotros adoptemos ya los perfiles, las rasantes, en base, por ejemplo, a nuestro terreno, generando menores movimientos de tierra, vamos a asegurar que el costo sea pues adecuado. Entonces, el costo de construcción también de alguna manera influye en el diseño, ¿no? De nuestro perfil longitudinal. Las categorías de la carretera, si hablamos autopistas, primera clase, carretera de primera, segunda clase, van a definir parámetros en cuanto a pendientes máximas y mínimas, justamente lo vamos a ver ahora. Los valores estéticos y de drenaje, sobre todo los estéticos, que al menos la vía vaya en concordancia, ¿no? Con el medio ambiente, ¿no? Y también este diseño sea coherente
por condiciones de drenaje, ¿no? Condiciones de drenaje. Adoptemos todos los elementos para que esta vía tenga un drenaje adecuado, un drenaje vertical, ¿no? Adecuado, que va a ser un drenaje tanto longitudinal como transversal. Lo vamos a ver, ¿no? A continuación. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para lo que es el diseño? En terreno plano, por razones de drenaje, dice la rasante estará sobre el nivel del terreno. ¿Qué nos quiere decir esto? Mira, si el nivel del terreno es esto, ¿no? Pues el plano así, o ligeramente, ¿no? Como una pendiente, nuestro, nuestro, nuestra rasante debe estar por encima. Nuestra rasante debe estar por encima. Miren, ¿y por qué debe estar encima nuestra rasante? Justamente por consideraciones de drenaje. Imagínense que en esta zona llueve, ¿no? Bueno, normalmente las zonas son planas, se relacionan, ¿no? A la costa, pero hay zonas en la sierra también en donde tenemos pues zonas planas, sobre todo en los valles, ¿no? En los valles, ¿no? En zonas en el altiplano, ¿no? Tenemos zonas a los que han ido, por ejemplo, a Puno, a Desaguadero, pues hay tramos en donde es pues todo una planicie, ¿no? Entonces, en esa zona llueve, es por lo que nuestra rasante debe estar encima de nuestro terreno natural, de tal manera que aquí se dé el flujo de agua y lo podemos canalizar mediante alcantarillas, o sea, esto con la intención de que no invada nuestra rasante. Imagínense que nosotros colocamos a nivel de rasante, o sea, si este es nuestro terreno, con otro color más claro, si este es nuestro terreno, voy a colocar aquí mi rasante, perdón, si yo coloco mi nivel de rasante casi al nivel de terreno natural, imagínense, ¿no? Si comienza aquí a llover, ¿no? Todo el agua va a invadir pues mi calzada, lo va a dañar, ¿no? Va a dañar toda la estructura del pavimento. Por eso se dice que en zonas planas, de terreno plano, se construya la rasante encima del terreno natural, esté por encima, ¿de acuerdo? En terreno ondulado, por razones ya de economía, en lo posible la rasante seguirá las inflexiones del terreno, ¿no? Cuando tenemos terrenos ondulados, justamente lo vamos a ver en las siguientes imágenes. En terreno accidentado, en lo posible, dice la rasante, deberá adaptarse al terreno, evitando los tramos en contrapendientes para evitar alargamientos innecesarios. Cuando tenemos, por ejemplo, terrenos accidentados, aquí estamos en orografía tipo 3, ¿no? Nosotros debemos evitar, pues, estos tramos en contrapendiente, ¿no? Mira, pendiente, contrapendiente y de nuevo. Tratar de evitar esto, ¿no? Tramos en contrapendiente. Estamos subiendo y se presenta una pequeña pendiente contraria, ¿no? Con lo que estábamos viniendo. Entonces, estos pequeños, estas pequeñas ondulaciones o depresiones en el diseño debemos evitar, ¿no? O esas contrapendientes cortas, ¿de acuerdo? En terreno accidentado. En terreno escarpado, el perfil estará condicionado, dice, por las divisores de agua. Sobre todo, cuando tenemos zonas en donde vamos subiendo, ¿no? Aquí el drenaje, pues, se va a dar en este sentido, ¿no? Y cuando pasamos de esta pendiente a esta pendiente, el drenaje se va a dar en este sentido. Entonces aquí se va a presentar una divisoria de aguas, ¿no? Entonces nosotros debemos ceñir nuestro diseño justamente, en este caso dice, en terreno escarpado, a las divisorias de aguas naturales, ¿no? Que está el terreno,
Entonces debemos ceñir a eso, a las divisorias de aguas naturales. Es deseable lograr una rasante compuesta por pendientes moderadas, que presentan variaciones graduales de los alineamientos, o sea, referido a las rectas de nuestro trazo vertical, ¿no? Compatibles con la categoría de la carretera y la topografía del terreno. Es decir, lo que nos dice es que nosotros tengamos, por ejemplo, vamos subiendo con una pendiente alta, ¿no? Descendamos, ¿no? Si, si vamos a variar, que sea de forma gradual, ¿no? ¿De acuerdo? De forma gradual. Dotarle de alguna manera una pendiente, un tramo en donde los vehículos puedan, pues si vienen subiendo, tener un tramo en donde puedan retomar, ¿no? la fuerza, ¿no? La propulsión para que puedan seguir subiendo. Entonces, nosotros debemos procurar que la pendiente no sea pues del todo uniforme, ¿no? En un largo tramo, sino variar, ¿no? Gradualmente, modificarlas, condicionarlos de tal manera que se pueda dar el tránsito adecuado de los vehículos. Debe evitarse la rasante del lomo quebrado, ¿no? La rasante del lomo quebrado, pues son dos curvas verticales sucesivas. Por ejemplo, miren, yo tengo este trazo, tengo este trazo y tengo este trazo. Esta la voy a unir con esta curva y esta con esta curva. Pero aquí voy a tener un pequeño tramo tangente, ¿no? Estamos hablando de perfil vertical, por si acaso, ¿no? Si yo tengo esto, si yo tengo un lomo quebrado con curvas convexas, ¿no? En curvas convexas, dice, se generan largos sectores de visibilidad restringida. Lo que voy a provocar con este diseño es que este vehículo, lo que va subiendo, tenga una, o sea, una limitación de visibilidad en un tramo largo, ¿no? En un tramo muy largo. Y cuando yo esté diseñando en curvas cóncavas, ¿no? Curvas cóncavas, curvas cóncavas, ya que yo tengo un tramo tangente, lo que yo voy a provocar con este diseño de lomo quebrado son falsas apreciaciones en la distancia de curvatura. Imagínense, este vehículo que viene acá, bueno, ve, ¿no? Va a percibir que todo es una curva vertical, lo cual no es así, ¿no? Sino va a haber aquí un tramo tangente. Entonces, genera esa falsa apreciación, ¿verdad? No es estético, ¿verdad? Entonces, la idea es evitar estos tipos de diseño. Para eso, lo que se hace es unirlo con una sola curva, ¿no? Unir esto con una sola curva. Todo. Entonces, ya evitamos el diseño del lomo quebrado. ¿De acuerdo? Asimismo, en pendientes que superen la longitud crítica, establecida como deseable por la categoría de carreteras en el proyecto, se deberá analizar la factibilidad de incluir carriles para el tránsito lento. Justamente decimos, ¿no? Cuando nosotros tenemos tramos en pendiente, ¿no? De longitud larga, lo que vamos a provocar de alguna manera es que los vehículos, sobre todo los vehículos pesados, ¿no? O sea, tengan un tránsito lento en estos tramos. Al tener un tránsito lento, un flujo lento, va a provocar que los vehículos menores, pues, se congestionen, ¿no? Genere congestionamiento. Para evitar esto, lo que se hace es incluir un carril de ascenso, un carril adicional, de tal manera que estos vehículos pesados circulen por ese carril de ascenso y dejen libre, ¿no? el carril para los vehículos que puedan generar mayores, ¿no? Velocidades en estos tramos.
Por eso se deberá analizar la factibilidad de incluir un carril, ¿no?, de ascenso para justamente para los vehículos pesados. El análisis de eso lo vamos a ver en un capítulo especial de cómo se da, ¿no?, este criterio, cómo se realiza, ¿no?, el análisis para incluir, ¿no?, el carril de ascenso. Asimismo, lo que sucede en pendientes de ascenso, dice, en pendientes de bajada, largas y pronunciadas, es conveniente disponer, cuando sea posible, carriles de emergencia que permitan maniobras de frenado. Entonces, habría que analizar la factibilidad de incluir, ¿no?, carriles también de descenso, sobre todo por emergencia, ¿no? Imagínense un vehículo pesado en el que tenga que estar con carga, ¿no?, y descienda por una pendiente larga y pronunciada, ¿no? Obviamente va a tomar sus precauciones y va a ir aplicando el freno. Entonces, para no de alguna manera congestionar este carril, pues habría que ver la factibilidad de incluir, ¿no?, un carril de descenso, por así decirlo, de tal manera que sea más fluida, ¿no?, el tránsito en este tramo. En base a estas tres imágenes que vemos, estas tres gráficas, les hago la pregunta, ¿no? Si ustedes propondrían un mejor trazo del perfil longitudinal, o sea, ¿sería posible hacer un mejor trazo o modificar estas rasantes que vemos en las fotos, en las imágenes? ¿Qué opinan ustedes? Para empezar, nosotros como ingenieros debemos, en primer lugar, analizar, ¿no?, en qué zona estamos trabajando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué vemos de común en las imágenes? ¿En qué zona nos ubicamos? ¿Qué zona geográfica de nuestro Perú corresponde a esta imagen o se asemeja, ¿no?, a esta imagen? Tal vez por ahí a un tramo de selva Selva, ingeniero. baja, selva, ¿no? Selva alta, selva baja, ¿verdad? Sobre todo, tal vez podemos decir que es selva, ¿no?, en general. Entonces, sí, en la selva ocurre deficiencia en cuanto a materiales, ¿no? Materiales de construcción. Nosotros sabemos eso. Además, en selva la topografía por lo general es ondulada, no tanto plana. Bueno, si hablamos de selva baja, sí plana, pero en selva alta casi es ondulada, ¿no? Casi es ondulada. Entonces, nosotros al tener un poco o sea, por un lado, la deficiencia de materiales y por otro, ¿no? O sea, encontrarnos en una zona ondulada, nosotros debemos adoptar nuestro diseño a esa realidad, ¿no? A esa realidad. Si bien es cierto ver un diseño vertical en donde tenemos esto, ¿no? Vamos subiendo, bajando, subiendo, bajando. O sea, estéticamente tal vez no es, no se ve bien, ¿no? Y también para el conductor, ¿no? Imagínense tener, ¿no?, ese recorrido, tal vez resulte un poco incómodo, pero teniendo las limitaciones, por un lado constructivas y otro por el terreno, debemos pues adoptar el diseño adecuado. Porque imagínense aquí, y ustedes tal vez sugieran unir la rasante que tenemos acá con la rasante de aquí a través de un relleno, una zona de relleno. Tal vez sería lo más factible unir todo esto con una zona de relleno. Imagínense cuánto material ingresaría, ¿no?, para que esta curva vertical la evitemos, ¿no? ¿De dónde sacamos ese material?
Pensemos. Aquí también, ¿no? Imagínense que esto fuese una quebrada, ¿no? Si nosotros la rellenamos, vamos a obstruir, ¿no?, el flujo natural de esa quebrada. Justamente para evitar esta curva vertical, no sería factible rellenarla, ¿no? Asimismo, ¿no? O sea, rellenar todo esto, luego rellenar todo este tramo de tal manera de no tener este diseño, ¿no? ¿Cuánto material necesitaríamos? El costo que involucraría mm, conformar estos terraplenes, ¿no? Estos rellenos. Entonces, de alguna manera también, cuando nosotros diseñamos la geometría de una carretera, debemos saber en dónde estamos diseñando, ¿no? Si tenemos la disponibilidad o no de materiales y sobre todo ir en concordancia con el terreno. Justamente decía, ¿no? De alguna manera, para generar menor impacto ambiental, debemos realizar menores modificaciones al relieve, buscando siempre pues la funcionalidad, ¿no?, de la carretera. Por eso, en estos tipos de diseño, pues lo más lógico es seguir la topografía, ¿no?, adecuadamente. Dentro del diseño del perfil vertical, un parámetro importante que nosotros debemos tener en cuenta es la pendiente longitudinal mínima. ¿De acuerdo? La pendiente longitudinal mínima. Es conveniente proveer, dice, una pendiente mínima del orden de 0.05 a fin de asegurar en todo punto de la calzada, ¿no?, un drenaje de las aguas superficiales. Entonces, la mínima pendiente longitudinal que nosotros le vamos a dar a nuestras carreteras, un I% igual a 0.5%, ya sea positivo o negativo, ¿no? Sin embargo, existen casos particulares en donde esta pendiente longitudinal puede sufrir alguna modificación, y son esos tres casos, dice. Si la calzada posee un bombeo del 2%, y aquí ya se introduce un nuevo concepto, ¿no? Bombeo, que hasta el momento no lo habíamos visto, y berma, ¿no? Bombeo y berma. El bombeo es una pendiente transversal de la calzada, ¿no? Habíamos visto hasta hace poco la pendiente transversal de la calzada en un tramo curva se llama peralte, ¿no? Es la inclinación de la calzada en un tramo en curva, ¿no? Solo en curva se da el peralte. No hay peralte en tangente. El peralte, la inclinación de la calzada, que tiene en un tramo en curva. Pero ¿qué pasa en los tramos tangentes? ¿Cuál es esa pendiente que debe tener la calzada? Justamente esa pendiente de la calzada en tramos tangentes se llama bombeo. El bombeo es la pendiente en tramos tangentes y se da de esta manera, ¿no? Así, ¿no? De manera exagerada, pero así sucede. Esta es el bombeo, que es hacia ambos lados de la calzada y este es el eje de la calzada, ¿no? Bombeo. Entonces, es la pendiente transversal de la calzada, ¿no? En tramos tangentes. Este es en tramos tangentes y el peralte es la pendiente de la calzada en tramos curvas, ¿no? En curvas horizontales. ¿De acuerdo? Entonces dice, ¿no? Ahora, ¿qué es berma? La berma es una porción adicional de la calzada. Vamos a hacerlo con este color. Es una porción adicional de la calzada, ¿no?, que se da a los extremos. Es una porción adicional de la calzada que se da a los extremos con dos finalidades. La primera finalidad es proteger a la estructura del pavimento, ¿no?, por el tema del fenómeno llamado socavación, ¿no? Es decir, imagínense las aguas que drenen por esta zona, ingresan a la plataforma, o sea, si no habría berma, ingresarían y comenzarían a socavar todo lo que es la estructura del pavimento, ¿no? Y así debilitarían todo esto. Para evitar eso, se incorpora una berma que de alguna manera protege, ¿no?, ese efecto de socavación rápida en nuestra estructura del pavimento. Esa es
una finalidad. La segunda finalidad, pues, es que nos sirva de alguna manera como punto de estacionamiento de emergencia, ¿no? De acuerdo al ancho que tenga esta berma, nos va a servir para eso. La finalidad principal es proteger la estructura del pavimento. La segunda finalidad es como espacio o zona de emergencia, ¿no? En caso de algún desperfecto, de un vehículo, ¿no? Dependiendo del ancho que tenga, ¿no? Esta berma. Entonces, volvamos, dice, la primera, si la calzada posee un bombeo de 2% y no existe bermas y o cunetas, bueno, cunetas ya sabemos que son las estructuras de drenaje longitudinal, ¿no? De las carreteras, que están sobre todo en las zonas de taludes de corte. Entonces, si no tiene bermas y o cunetas, se podrá adoptar excepcionalmente sectores con pendientes de 0.2%, ¿no? Si es que tengamos un bombeo del 2%. Si el bombeo es de 2.5%, excepcionalmente podrá adoptarse pendientes iguales a cero. Miren, ¿no? Solo si tenemos bombeo de 2.5%, pero se podrá adoptar excepcionalmente. No dice que usted debe usar cero en todos sus tramos, ¿no? Excepcionalmente, tal vez en algún tramo se puede usar cero. Si existen bermas, la pendiente mínima deseable será 0.5% y la máxima excepcional 0.35%. En zonas de transición de peralte. ¿Cuáles son las zonas de transición de peralte? Justamente en las zonas en donde pasamos de tener bombeo a peralte, pues, esa transición que sucede, que experimenta la calzada, ¿no? Se llama zona de transición. En zona de transición de peralte, en la que la pendiente transversal se anula, dice, la pendiente mínima deberá ser 5%. ¿No? Pero son tramos pequeños, ¿no? Son tramos pequeños de transición, no son largos. Por eso, de aquí los más importantes son estos tres, ¿no? Porque se pueden dar en tramos considerados, ¿no? Pero la zona de transición, por lo general, pues, son pequeños tramos. Entonces, la pendiente mínima es 0.5% y las pendientes excepcionales va a depender, ¿no? Va a depender. Nosotros el viernes vamos a ya definir cuál va a ser nuestra pendiente mínima. Es decir, definir esas condiciones para adoptar una mínima, ¿no? Pero por lo general es 5%. Las pendientes, estos son pendientes excepcionales, ¿no? Pendientes excepcionales, ¿ya? No son pendientes fijas, o sea, que lo podemos usar en todo el tramo, sino son críticas, ¿no? En puntos específicos. Pero la pendiente mínima general es 0.5%. ¿De acuerdo? Y aquí bueno, en esta tabla nos vamos a quedar. La tabla 303.01 nos muestra, bueno, de la tabla de la DG de 2018 nos muestra las pendientes máximas longitudinales. De acuerdo al tipo de vía, de acuerdo a las orografías para cada tipo de vía y de acuerdo a las velocidades, nos indican cuáles son las pendientes máximas que debemos usar, ¿no? Por ejemplo, para una carretera, para una velocidad de 50 kilómetros por hora, que es nuestra velocidad de diseño, y nuestra carretera de segunda clase, tenemos que pendiente máxima para una orografía tipo 3 es 8% y orografía tipo 4, 9%. Si alguno de ustedes obtuvo una orografía tipo 2, bueno, va a ver que no hay pendiente. La que va a usar es la inmediata superior, ¿no? O sea, en la misma línea de la velocidad, ¿cuál es la inmediata superior? En este caso es 8%. Entonces usaría 8%. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos para nuestro trabajo la pendiente longitudinal mínima es 0.5%. Es la pendiente longitudinal mínima. Y la pendiente longitudinal máxima, depende de esa tabla, ¿no? De las características de diseño que tenemos. Para efectos de trabajo es para los que tengan orografía tipo 2 y 3, 8%, y para los que tengan orografía tipo 4, 9%.
¿Estamos? Muy bien. Entonces nos quedamos en este punto. Ya la siguiente clase vamos a ver, bueno, no nos faltaría mucho. Ya vamos a ver exclusivamente el diseño, el perfil vertical y curvas verticales. ¿De acuerdo? La siguiente clase, entonces vamos a ver el complemento de perfil vertical y el diseño de curvas horizontales, que de todas maneras es fija para el parcial, ¿no? Se fija para el parcial. Así es que la siguiente clase es importante, no se pierdan, ¿de acuerdo? Sobre el parcial, ya que nos toca una fecha de celebración, ¿no? De Navidad, hasta el momento no hay ningún comunicado, especialmente el ingeniero Escipión no me ha comunicado nada al respecto. Vamos a esperar hasta el viernes si hay algún pronunciamiento oficial. En todo caso, la, la semana siguiente o el viernes estaremos comunicando, ¿no? Cuál va a ser la decisión que tomamos. Pero adelantar no creo que sea factible. Muy bien, muchachos, me despido. Muy buenos días a todos. Nos vemos el día viernes. Hasta luego, ingeniero. Listo. Hasta luego, ingeniero. Cuídense. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.